Leamos juntos a una voz, todos juntos, los primeros 4 versículos. Leamos, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de leerla y entenderla. Pido a Dios que edifiques a tu iglesia esta mañana, Señor. A pesar de tu siervo, Señor, usa tu palabra, bendice a tu iglesia, anima a tu pueblo, fortalece tu iglesia, Señor, con tu palabra y ayúdanos a ser más como Cristo. Y te pido, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, que el Espíritu Santo sea el Maestro. Pido, Dios, que nos animes con el gozo del Señor, nos dé, Señor, instrucción bíblica para ser mejores creyentes, más como Cristo. Y te pido, Dios, que obres de tal manera que podamos ver a Cristo en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar hoy, a aprender hoy acerca del discipulado. Voy a hablar hoy del discipulado y qué importante, hermano, es que los cristianos nos discipulemos, nos ayudemos unos a otros. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y el cuerpo tiene coyunturas y la Biblia dice todos se ayudan mutuamente. La vida cristiana es una vida donde nos ayudamos mutuamente. Cada parte tiene su operación, tiene su función. Y así usted en la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tienen su función y su operación para poder ayudarse unos a otros con la palabra de Dios. Primeramente, quiero comenzar con un nivel espiritual donde todos los cristianos empezamos cuando recién conocemos a Cristo y quiero presentar este nivel espiritual para que podamos ayudar a aquellos que están en este nivel espiritual. Primeramente los niños espirituales. Los niños espirituales. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios ahí en el texto. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como que, hermanos, niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El plan de Dios es que los cristianos crezcamos espiritualmente, no nos quedemos estancados, sino que crezcamos a la estatura de aquel, con mayúscula aquel refiriéndome a Cristo. Si usted va en la palabra de Dios, va a ver que la meta, hermanos, del crecimiento espiritual es estar a la estatura de Cristo. Y si usted ve conmigo ahí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, dice, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, hermanos, perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Pero todos vamos a comenzar siendo niños. Nadie comienza siendo un adulto maduro, excepto un ejemplo que hubo en la historia de la Biblia es Adán y Eva. Fueron los únicos. Pero de ahí, hermanos, todos nacemos y somos niños, crecemos, somos jóvenes, después crecemos, somos adultos. Y Dios dice que Él quiere que crezcamos, que seamos como el Hijo de Dios,
como dice la Biblia, perfecto. Esa palabra perfecto, hermanos, es una palabra muy interesante, es una palabra maduro. Dios quiere que todos los cristianos seamos maduros. ¿Como quién? Como Cristo. Esto es, si alguien te va a ofender, no te vas a retirar de la fe. Si alguien te va a causar sufrimiento, vas a sufrir por ese dolor que te causa una persona. Si alguien te va a pedir que lo ayudes, vas a ayudarlo con gozo. No vas a pensar mal diciendo me quiere usar, etc. El cristiano maduro es como Cristo, hermanos. Perfecto. Y lo dice la palabra del Señor, a la estatura de Cristo. Esa es la estatura de Cristo. No está hablando de una talla. Cristo, no sabemos cuál era su estatura. La Biblia no nos deja esa información. Pero la estatura que lo que dice la palabra de Dios quiere decir madurez. De acuerdo a la madurez, a la misma madurez que Cristo tuvo cuando Él vino a la tierra para ministrar, a esa estatura, a esa madurez, Dios quiere que crezcamos todos, hermanos. Después la palabra de Dios dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. La medida, hermanos, es que estemos completamente, totalmente repletos del carácter y de la forma de vida que Cristo tuvo aquí en la tierra. Esa es la meta. Ahora, Cristo, hermanos, si ve conmigo por favor el libro de Lucas, capítulo 2. Ahí en Lucas 2. Lucas 2, 52. Cristo nos enseñó que es normal el crecimiento. A veces somos poco pacientes con los recién convertidos. Queremos que ya sean como Cristo y acaban de ser salvos. No tenemos mucha paciencia con ellos. Rápido nos desesperamos, los juzgamos o a veces los menospreciamos. Pero no, hermano, debemos de ser pacientes porque hay un crecimiento espiritual. Lucas 2:52 dice la Biblia, y Jesús, ¿qué dice, hermanos? Crecía. Fíjense, Jesús crecía. Esto quiere decir que Jesús nació como un bebé, después creció y fue un niño, después creció y fue un joven, después creció y fue un adulto. Jesús crecía. Esta palabra crecía está hablando de crecimiento natural, crecimiento físico, pero después dice, crecía en sabiduría. Cristo, hermanos, crecía. Y ahí la palabra sabiduría es la palabra que quiere decir sabiduría, la aplicación de la palabra de Dios. Qué importante, hermano, es que usted y yo veamos que Dios nos quiere usar en la iglesia para que discipulemos a otros, que ellos crezcan en sabiduría, sepan cómo aplicar la palabra de Dios. Hermano, el saber aplicar la palabra de Dios viene con crecimiento espiritual, viene con ejercicios. Mire, los maestros, por ahí hasta Marisa, sus servidores, enseñamos en la escuela, Daisy. Sabemos que para un maestro enseña una lección, ¿verdad, Daisy? Y después les da a los alumnos, ¿qué? Enseñas una lección de matemáticas, la multiplicación, y la resta y la división. Y tú en el pizarrón enseñas el procedimiento y cómo hacer la división, la multiplicación, lo que sea. Y después, ¿qué es lo que le das a los alumnos? ¿Qué les das? Ejercicios, ¿verdad? Problemas. Tarea. Y así es el crecimiento espiritual, hermanos. El crecimiento espiritual es que cuando alguien discipula a otros, necesitamos darles primeramente la enseñanza, la doctrina, darles la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué estamos enseñando, hermanos? Lo que estamos enseñando, recuerde, es ser como Cristo. Por eso es bien importante cuando nosotros enseñamos a otra persona, no estamos enseñando religión, no estamos enseñando los ritos básicos,
no estamos enseñando la metodología básica. No, hermano, cuando discipulamos a alguien, estamos enseñando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Él es Dios en carne. Empezamos con esos rudimentos, como dice el libro de Hebreos, esos rudimentos básicos de la doctrina, de la enseñanza. Pero después, ya que enseñamos los rudimentos de la doctrina, que Cristo es Dios, que Él murió por nosotros, Él resucitó, después las doctrinas básicas del bautismo. La Biblia habla en Hebreos 6:1 de bautismos en plural, porque en los hebreos tenían diferentes bautismos, etc. Después enseñamos, hermano, el carácter de Cristo. Cuando yo discipulo a alguien, necesito enseñarle de Cristo. Por eso, hermanos, y usted y yo, todos los aquí en la iglesia, todos en la iglesia tenemos que discipular a alguien. Y el currículum, hermanos, es cristología. ¿Quién es Cristo? La vida de Cristo, la obra de Cristo, el propósito de Cristo, la obra del ministerio de Cristo. Estaba esta mañana estudiando, leyendo, y hermanos, dice, solamente sigan, no vayan conmigo porque voy a ir muy rápido, pero aquí en el libro de Efesios dice el capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos, y si usted quiere seguirme, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del que, hermanos, del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la iglesia Manuel, el ministerio de la iglesia fulana. No, hermanos, el ministerio de la obra de Cristo. Estamos aquí en la tierra para hacer la obra de Cristo. Y después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 13, Efesios 4, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y note versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué, hermanos? Niños. Ahí empieza todo. Todo empieza con los niños espirituales, los recién nacidos, los recién convertidos. Gloria a Dios por los niños, hermanos. Hermano, la verdad es que una de las cosas más hermosas que tiene nuestra iglesia es que aquí hay niños. Y no solamente físicos, de edad. Hay iglesias donde ya no hay niños, hermanos. Puras cabecitas blancas. Sin agraviar a nadie, hermanos. Nada malo con las cabecitas blancas. Pero, hermanos, debe haber también niños. Porque la vida debe seguir. Debe continuar la obra del ministerio, la obra de Dios. ¿Y quién la va a hacer? Los niños son los que van algún día a tomar el lugar de los adultos. Entonces los niños son tan hermosos, y no solamente niños espirituales, niños materiales, niños físicos, pero niños espirituales, esto es, recién convertidos. Hermanos, tenemos que seguir ganando almas como iglesia, evangelizando, como lo queramos llamar, hablando del evangelio de Cristo, llevando la palabra de Dios. Tenemos que seguir haciéndolo. Al momento que esta iglesia se estanca de dar el evangelio, hermano, empieza a morir espiritualmente, y va a dejar de ser algún día. Esta iglesia tiene que seguir reproduciéndose, trayendo niños en Cristo a la iglesia, porque, hermano, los niños sí dan mucho trabajo, es verdad, y sí son muy caros, es verdad, y sí hacen mucho ruido, es verdad, y los niños sí hacen tiradero, es verdad, y a veces hacen destrozos, es verdad, pero son necesarios los niños, hermanos. Usted recuerda en sus niños, sus hijos, qué destrozos le hicieron, qué le quemaron, qué le rompieron. Usted recuerda a sus niños, lo que tuvo usted que pagar a veces por todas las enfermedades, el hospital, los doctores, se rompió el brazo, se cayó de la bicicleta, rompió un vidrio, todas
cosas que vinieron, pero qué bueno que vinieron los niños, ¿verdad, hermanos? Amén. Unos dicen, no, pues no hay que tener niños, vamos a disfrutar la vida nosotros, adultos. Y yo digo, está bien, te vas a extinguir. Te vas a extinguir, va a llegar el punto donde ya no vas a existir tu raza porque no estás reproduciéndote. La iglesia debe reproducirse con niños, y esos niños espirituales son los recién convertidos, hermanos. Vamos al texto, por favor. Los recién convertidos son aquellos que acaban de ser salvos, acaban de conocer a Cristo como Salvador personal. Ahí en el libro, el texto, hermanos, es 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 2, dice la Escritura, versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, ¿qué dice? Recién nacidos. Niños recién nacidos. Hermano cristiano, ¿tienes un niño recién nacido? Mi esposa y yo nos casamos en 1993. En agosto 21 ya va a ser nuestro aniversario. Y criamos niños, criamos hijos. Y Dios no nos dio niños. Luego. Dios nos dio 9 meses para conocernos mejor, acostumbrarnos a la vida matrimonial. ¡Qué bendición! Pero le voy a ser honesto, yo sí estaba ya preocupándome. Wow, si no podemos tener niños. Y hablando de eso, hermano, si Dios no le da a una familia niños, gloria a Dios, está bien. Es la voluntad de Dios. No hay problema. Nada malo con eso. Hay otros medios de obtener niños en su familia, pero Dios después de 9 meses nos dio niños, gloria a Dios. Y hermano cristiano, todos debiéramos querer tener niños espirituales. Alguien a quien tú ganaste para Cristo. Alguien a quien tú guiaste los pies de Cristo. Yo te animo, cristiano, trata, hermano en la iglesia, hazte una meta. Antes de que el año termine, yo quiero tener un bebé espiritual. Yo quiero tener un recién convertido en la iglesia, a quien yo gané para Cristo, a quien yo le hablé de Cristo, a quien yo le dije que Cristo era Dios, que Cristo es el Salvador, Él es el Mesías, a quien yo le dije que Cristo le podía dar vida eterna, y quien creyó en Jesús y su vida fue transformada. Hermano, yo le animo, tenga esa meta, es una buena meta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos sigamos reproduciendo, hermanos. Cuando no nos reproducimos, se pierde, hermanos, el gozo de servir al Señor. La vida cristiana se vuelve una costumbre, una religión. Nos acostumbramos a congregarnos, pero se empieza, hermanos, a malear uno, porque no está dando de sí, no está creciendo espiritualmente. Estamos solamente enfocados en nosotros mismos. Recibimos palabra de Dios, recibimos predicación y empezamos a llenarnos de palabra de Dios, pero si no enseñamos a otros, no estamos creciendo, hermanos. Estamos como el mar muerto allá en el otro lado del mundo, donde ese mar recibe agua, pero no hay lugar para que salga. El agua se estanca, se hace gruesa, se hace salada, se hace pesada, se hace inhóspita para que haya vida. ¿Por qué? Porque no está circulando el agua. Hermanos, necesitamos tener la visión de reproducirnos espiritualmente y tener esos niños espirituales. Hermano, los niños espirituales, ¿qué es lo que van a querer? Lo primero que los niños espirituales quieren es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos. ¿Alguien aquí sabe a qué se refiere la Biblia? ¿Cómo los niños buscan la leche materna cuando acaban de nacer? ¿Alguien? ¿Sí? Rebeca, hermanas, mamás. ¿Se acuerdan cómo los niños querían la leche materna? ¿Se acuerdan? ¿Con qué hambre? Me recuerdo, estaba con Dimas en mi oficina dándole de comer a los pescados allí, y ayer no les di y casi salían del agua cuando les puse las hojuelas.
traen un hambre espantosa. Y así son los niños recién nacidos. Tienen mucha hambre, hermanos. Mucha hambre de la palabra de Dios. Y sabe, qué bendición cuando alguien tiene hambre de la palabra de Dios. Hermano, qué triste cuando ya no tenemos hambre de la Biblia, no tenemos deseo de leer la Biblia, no tenemos deseo de conocer más al Señor, de estudiar la palabra de Dios. Ya nos hemos enfriado, nos hemos hecho indiferentes a la palabra de Dios, pero qué necesaria es la palabra de Dios, porque es la leche espiritual para poder crecer. Quizá algo que debemos ver, hermanos, es que cuando tenemos niños espirituales nos van a compartir su hambre, nos van a animar con el hambre que ellos tienen, para que también nosotros repensemos por qué yo no tengo esta hambre de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando yo fui salvo en 1985, mi tío que me ganó para Cristo me regaló una Biblia. Y hermano, regale Biblias a los recién convertidos. Cuando usted gana a alguien a Cristo, regálele una Biblia, porque él va a tener hambre de la palabra de Dios. Como un niño recién nacido, regálele una Biblia y dedíquesela. Yo tengo la Biblia que me regaló el que me ganó para Cristo, y es un tesoro para mí esa Biblia, porque esa Biblia fue el primer tomo de la palabra de Dios que tuve en mis manos, donde yo empecé a tomar leche espiritual con una sed, con un hambre, y Dios me satisfizo, Dios me nutrió, Dios me dio fortaleza, me hizo crecer, hermanos. ¡Qué bendición! Una Biblia. Entonces, la Biblia nos habla que tienen una sed espiritual, pero no solamente regalarles una Biblia, pero también hablarles de la palabra de Dios a los recién nacidos, enseñarles. ¿Qué hay en tu corazón hoy, hermano? Le decía a un hombre, a otro varón: ¿qué hay en tu corazón hoy llegando al trabajo? ¿Qué traes en el morral? ¿Qué traes en tu corazón? Y el otro sabía lo que le estaba diciendo y le decía: hoy en mi corazón traigo, y le explicaba lo que había leído en la Biblia esa mañana. Amén. ¿Y tú qué traes en el corazón? Y el otro le explicaba lo que traía en el corazón, lo que leyó en la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, para poder dar palabra de Dios necesitamos recibir. Para poder compartir necesitamos que Dios nos bendiga, Dios nos edifique, Dios nos anime y nos avive a nosotros. Y los bebés, hermanos, es exactamente eso. Los bebés es una bendición, son una bendición de Dios, porque nos ponen a estudiar la Biblia, nos ponen a leer la Biblia, nos ponen a meditar la Biblia para poder compartir la palabra de Dios. Hermano, cuando uno tiene bebés, está en buena forma físicamente. Recuerdo mi esposa cargando el portabebés, un músculo aquí. Yo les regalaba, wow, qué músculo tienes. Han cargado un portabebés de los antiguos, hermanos. Hoy en día los portabebés son carriolas, y las carriolas son portabebés, ya casi vuelan y se ponen en el carro solos. Es una tecnología increíble. Pero aquel entonces, cuando todavía había dinosaurios en la tierra, en los tiempos del hermano Billy mío, los portabebés eran de un plástico muy pesado, y los bebés allí lo agarrabas del portabebé y bien pesado, hermano. Los bebés te ayudan a tener forma física de buena condición, a caminar, te traen de aquí para allá, te traen activo, te traen vivo. ¿Por qué? Porque necesitan tu atención, tu vitalidad, necesitan tu fuerza, tu energía. Hermano, ¿qué energía tienen los papás cuando tienen niños, verdad? Por eso dice la Biblia: los hijos habidos en la juventud. Porque si tuviéramos bebés ahorita a la edad que tenemos, así, por ejemplo, el hermano Pili y yo, ya no tenemos la energía de jóvenes. No, ya no, hermanos. Ya no podemos andar corriendo tras los niños, jugando con ellos. Ya no podemos subir y bajar. Ya no podemos desvelarnos y dormir 3-4 horas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la energía. Es normal, hermanos.
Pero los jóvenes que están teniendo bebés tienen la energía, la vitalidad, la fuerza, el ánimo, tienen todo lo que Dios les da. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la vida. Y hermano cristiano, cuando tú y yo somos discipuladores y estamos dando a luz niños espirituales por medio del Evangelio, Dios nos va a mantener en una forma espiritual que es, hermano, óptima para servir al Señor. Hermano, déjame decirte que en edad sí envejecemos. Pero yo a menudo me decían la gente mayor que yo, cuando yo era más joven, me decían, la edad está en la mente. Y me decían, yo me siento como un muchacho, aunque mi cuerpo dice que ya no. Y así, hermano René, el día de campo, andábamos jugando fútbol, como muchachos. Pero mi espalda me dijo, ya no puedes hacer eso, no puedes. Entonces, es mucho en la mente, hermanos, y lo que quiero decir es esto: la vida espiritual, hermanos, no es una vida de años cronológicos, de años de 365 días. La vida espiritual es una vida, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros, con nuestro espíritu. En realidad no envejecemos, al contrario, la vida espiritual, hermanos, nos va rejuveneciendo más y más. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, hermanos. Sí, el físico se va cansando, el físico se va encorvando, el físico va encogiendo, hermano. Algunos ancianitos ya no miden 6 pies, ahora miden 5'10". ¿Qué le pasó? Se encorvó, está encogiendo. Es normal, hermanos. Pero espiritualmente no nos encogemos. Espiritualmente somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos creciendo en el Señor, siendo más como Cristo. Y hermano, por eso es importante que espiritualmente no te estanques, espiritualmente no te quedes ahí sentado, pero que empecemos a buscar, discipular a otros para tener niños espirituales, para tener esa vitalización espiritual, ese rejuvenecimiento espiritual. Hermano, es la voluntad de Dios. Oh, amados hermanos, Dios quiere que seamos discipuladores y que tengamos gran aprecio por los niños. Los que tienen nietos, hermano Miguel, hermana Rosa, qué bonito tener nietos. Y mi esposo y yo decidimos, nuestra casa va a ser a prueba de nietos. Nada que se rompa, nada que no toques, nada que no tires, entren, no hay problema. La casa es a prueba de nietos. Hermano, así debe ser la iglesia, a prueba de niños. Hay alfombra, hay bancas bonitas, pero en realidad no importa, hermano, lo importante son las almas. Es que a veces dicen, no es que suben los niños a los camiones, a las vanes y las ensucian, mejor no los recogemos. Es que dejan un tiradero en la cocina cuando tienen clase de dominical, es que cuesta mucho dinero traerles un refrigerio, es que hay que ir a recogerlos como si no pudieran venir solos. ¿Cómo? Pero yo los veo que van allá al mall, pero a la iglesia no pueden venir y hay que irlos a recoger. Hermano, no nos quejemos de los niños espirituales, porque son una bendición de Dios. Son una oportunidad que tú te rejuvenezcas, que tú te ejercites en la fe y que tú, hermano, estés trabajando en tu propia vida para ser un ejemplo de la imagen de Cristo, para que ellos sean como tú eres. Como los maestros, que los maestros tienen un currículum. El currículum, hermanos, es Cristo, ser como Cristo. Hermano, el ejemplo del currículum eres tú y yo. Tú y yo debemos ser un ejemplo. Y tener niños, hermanos, mire, la verdad es que tener niños en casa nos anima, y jóvenes nos anima a mantenernos viviendo una vida recta y limpia por Cristo, yo sé, hermanos. Pero también, ahí están los muchachos que me están viendo, ¿verdad? No les quiero dar mal testimonio, no les quiero dar mal ejemplo, quiero decirles cómo es la vida cristiana. Y por eso es otra razón que los niños espirituales son una bendición en la iglesia. Cuando tú y yo compartimos el Evangelio y traemos a alguien a los pies de Cristo, eso nos anima a mantenernos
viviendo una vida ejemplar para gloria de Dios y para ilustración de lo que es la vida espiritual con los niños a quienes estoy guiando a los pies de Cristo, hermanos. Vea lo que dice los niños espirituales, hermano, qué bendición son. Los niños espirituales, primera verdad es que ellos tienen un deseo por la palabra de Dios. Segunda verdad es que ellos tienen una disponibilidad para aprender y memorizar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Saben qué pasa con la edad, hermanos? La mente se empieza a atrofiar, se empieza a oxidar, la mente se empieza a hacer lenta, la mente se empieza a hacer floja con la edad, hermanos. Si yo les dijera a los niños ahí en la escuela, 5 por 8, ¿cuántos hermanos? 40, 6 por 7, 42, 7 por 5, 35, 7 por 7, 49, y los niños pum, 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 pum. Y tienen una mente bien ágil, bien rápida. Los niños son buenos para poder memorizar, recordar. ¿Por qué? Porque, hermanos, sus mentes están frescas, amén. Pero si los niños se hacen jóvenes y empiezan a dejar de ejercitar su mente, a dejar de memorizar, después es mucho más difícil como adultos que puedan volver a echar a andar esa mente que está ya oxidada, que está lenta, que hay que volverla a traer a otro nivel donde Dios la puede usar mejor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando tenemos niños espirituales, vean lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la que, hermanos, niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los niños, hermanos, necesitan saber las sagradas escrituras. Y no solamente saberlas, pero también necesitan memorizarlas. La costumbre judía, hermanos, es que ellos oralmente compartían las escrituras y la memorizaban para poder compartirla. Mire, usted y yo tenemos la bendición de tener una Biblia, y no una, muchas Biblias. Pero en aquel entonces no había, como tenemos ahora, ejemplares de la Biblia o rollos de la Biblia disponibles para todos. Entonces muchos lo que hacían era memorizar palabra de Dios, memorizar historias bíblicas, y las contaban a los niños. Y estaban las mujeres que cuidaban a los niños, los tutores, los curadores que hablan la palabra de Dios. Ellos les contaban la Biblia, les hablaban de la Biblia, y mucho de memoria. Hermano, qué importante es tener niños espirituales para volver a las sagradas escrituras. Nosotros como adultos, papás espirituales, para volver a estudiarlas, pero también memorizarlas y meditarlas, para poder compartirlas a los niños espirituales, aquellos que son recién convertidos. Los niños, hermanos, tienen necesidad de que se les ayude en todo, y necesitan mucho cuidado y ternura. Los niños te mantienen activo en la obra del ministerio, demandando cuidado y ternura. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, un poquito atrás donde estábamos. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Primera de Tesalonicenses 2, 5. Dice la palabra del Señor: dice la Escritura, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos, ¿qué, hermanos? Tiernos entre vosotros,
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire, los discipuladores, aquellos que discipulan a otros, tienen que ser tiernos. Hermano, la verdad es que con la edad nos hacemos hoscos, con la edad nos hacemos rudos, con la edad nos hacemos pragmáticos, prácticos, nos hacemos más lógicos y más a veces impacientes. Pero cuando estás tratando con niños, tienes que ser muy tierno, tienes que ser muy paciente con niños. Cuando tratamos con niños, note lo que dice el versículo 7, dice como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. El padre espiritual, aquel que discipula a los niños en Cristo, es alguien que tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Alguien que no puede decir, pues, ¿qué no entiendes? ¿Que no sabes cómo es la vida cristiana? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Estás mal, ya no quiero volver a verte, ya me aburriste, ya me cansaste, no vale la pena invertir tiempo contigo, nunca aprendes. No, hermano, así no puede ser un discipulador. Un padre espiritual tiene que ser tierno, tiene que ser paciente, tiene que ser sufrido, tiene que ser longánime. Un padre espiritual tiene que, hermanos, invertir y nunca cansarse de gastarse en otros para que ellos conozcan a Cristo. No podemos. Y eso es bueno para el cristiano, hermanos. Porque el Cristo, hermanos, así fue Cristo. Si usted estudia la vida de Cristo, Cristo, hermano, fue tierno. Y usted ve cómo Cristo trató a Pedro. Fíjese, Pedro negó a Cristo 3 veces. Y Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? Mire qué ternura, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro. Y le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. La ternura de Jesús, hermanos. La paciencia de Jesús. Hermano, el corazón de Jesús. De entender que los niños son niños y tenemos que tener paciencia con ellos y ser tiernos con ellos y cuidarlos porque están en un proceso de inmadurez, un proceso donde no están haciendo todo lo que tienen que hacer, pero el papá los cuida. Mire, vea conmigo Gálatas 4, este pasaje me encanta, hermanos, es uno de mis favoritos cuando pienso en discipular y Dios me lo trae a mi mente continuamente. Y no solamente en discipular, pero cuando pienso en la paternidad. Gálatas, por favor, hermanos, ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Mire, aquí está Pablo diciendo, estás volviendo atrás, estás retrocediendo. ¿No has entendido lo que te dije? Mire, mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, hermano, donde habla de los dolores de parto. Está escondiéndoseme este versículo, estoy buscando. Es que tengo el segundo, hermanos. Ok, es en Gálatas, yo sé que es en Gálatas 4:19. Dice la palabra del Señor. Dice el Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué, hermanos? Dolores de parto.
cuando tienes hijos espirituales, vas a volver a sufrir dolores de parto, como cuando los diste a luz. ¿Te acuerdas qué difícil, hermano, fue dar a luz a ese recién convertido? ¿Te acuerdas qué difícil fue enseñarle tanta doctrina y tener tanta paciencia y invertir y orar y después tener que empezar otra vez desde abajo y volver a establecer el cimiento otra vez porque no entendieron o porque se resbalaron espiritualmente? Qué difícil es. Hermano, el apóstol Pablo nos dice que tener niños espirituales es una bendición. ¿Por qué? Porque aprendemos a sufrir por Cristo, a sufrir por otros. Hermano, el sufrimiento nos madura, el sufrimiento nos hace estar a la estatura de Cristo, ser como Él. Y a veces el cristiano que está complacido en su vida espiritual y que no quiere madurar más, no quiere crecer más, no ve la oportunidad de tener hijos espirituales como una forma de ser más como Cristo, hermanos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué bendición es, hermano, hacer la voluntad de Dios. Los cristianos espirituales, los bebés espirituales, empiezan como niños. Y volviendo al texto ya para terminar, empiezan como niños, 1 de Pedro capítulo 2. Y tienen hambre de la palabra de Dios, tienen hambre de conocer más de Cristo, tienen deseo de crecer espiritualmente. Nosotros, aquellos que los vamos a engendrar espiritualmente hablando, vamos a animarles a crecer en el Señor, vamos a traerlos a los pies de Cristo. Tenemos que mantenernos de una forma espiritual. 1 de Pedro 2, dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Hermanos cristianos, desechemos todo aquello que nos impide volver a ser como niños, para poder discipular a aquellos que son niños en realidad espiritualmente. Desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser animados con tu palabra para discipular a otros. Los niños espirituales, Señor, son una bendición. Ayúdanos como cristianos a invertir en sus vidas, a ser más como Cristo, Señor. Ayúdanos a darnos a ti para que ellos te conozcan. Sus ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta mañana: Pastor Ramos, escuché el mensaje, pero la verdad es que yo no he nacido espiritualmente, yo no he nacido en Cristo, yo no tengo vida nueva en Cristo, yo nunca he conocido a Jesús como mi Salvador personal, y esta mañana quiero conocerlo, esta mañana quiero ser cristiano, quiero ser como un hijo de Dios, quiero ser salvo, quiero ser limpiado con la sangre de Cristo, quiero ser perdonado de mis pecados, quiero aceptar a Jesús como Salvador. Si yo muero, no estoy seguro que voy al cielo. ¿Quién levanta su mano y diría: Pastor Ramos, ore por mí? Esta mañana el Espíritu Santo me está convenciendo de que yo necesito ser salvo, necesito pedirle a Cristo que me salve, que me dé vida eterna, que me dé salvación, que me dé el perdón de todos mis pecados y cuando yo muera me lleve al cielo. ¿Quién levanta su mano? Quiero orar por ti. Nadie viendo a nadie, es algo entre usted y Dios. ¿Quién diría: Pastor, si yo muriera, no estoy seguro que voy al cielo? Levanta tu mano. Alguien. Si tú murieras, ¿estás seguro que vas al cielo?
¿Estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás seguro que tienes vida eterna? Alguien por quien puedo orar esta mañana, si tú murieras, no estás seguro que vas al cielo. ¿Okay? Si usted ya es salvo, entonces quizá es un niño espiritual, es un recién nacido espiritualmente. Si usted es recién nacido espiritualmente, le quiero preguntar,